Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos todos a esta programación de Palabras de Vida. Es un gozo el saludarles a cada uno de ustedes, darle la cordial bienvenida. Hoy estamos agradecidos con Dios por todas las bondades que nos regala. Dios ha sido bueno para con nosotros, nos da este día precioso para poder alabarle y glorificarle. A todos ustedes les damos la cordial bienvenida. Esta es la programación de Palabras de Vida, una presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, todo lo concerniente a Florida Blanca y Girón, Santander. Aquí estamos dándole la cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos agradecidos con Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy tenemos un tema especial que queremos desarrollar con todos ustedes, pero quiero primero que todo presentar a mi compañero de mesa de trabajo en esta tarde, el pastor William Chorín, pastor de la iglesia del barrio Provenza. Pastor, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, pastor William. Es un gozo estar con todos los que están sintonizando este programa en este momento, al cual les saludo de una manera muy especial y nos complace que nos estén viendo. De mi parte, una bienvenida a todos. Sabemos muy bien de que el Señor, a través de esta palabra que vamos a mirar en esta tarde, nos va a bendecir de una manera muy especial. Bienvenidos a esta programación de Palabras de Vida. Gracias, pastor William. Bueno, tocayo, soy aquí para compartir esta palabra de bendición para con todos ustedes. Queremos invitarles a nuestras congregaciones. Todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que siempre nos sintonizan, que siempre están atentos para ver esta programación, queremos invitarle a nuestras congregaciones y tenemos dos lugares donde queremos que usted nos acompañe el día de hoy, y queremos hablarle primeramente que todo de la iglesia del barrio Provenza. Allí el pastor William está al frente de esta congregación. Y pastor, cuéntenos las actividades, la dirección, todo lo concerniente allí a la obra de Dios en este sector de la ciudad. Gracias al Señor estamos trabajando en el Movimiento Misionero Mundial allí en el barrio de Provenza. Hace algunos años está ubicada la iglesia en la carrera 22, número 110-28. Tenemos unas reuniones en el transcurso de la semana de carácter espiritual especiales para que usted, amigo o hermano, que de pronto ya no se ha congregado en buen tiempo, qué bueno que empiece a buscarle al Señor. Y le invitamos que asista los días martes a las 7 de la noche. Tenemos hermosas reuniones de oración, clamor, intercesión por la familia, y Dios está haciendo cosas grandes a través de esos cultos. Los días jueves también tenemos unos cultos especiales de alabanza y enseñanza de la palabra a las 7 de la noche, y los domingos dos hermosos servicios, unos para la familia a las 9 de la mañana y otro especial en la tarde a las 5 de la tarde. Lo llamamos culto especial de sanidad, liberación y milagros. Usted, amigo, puede ir allí con su familia. Hay una necesidad quizás en su vida y en su familia. Qué bueno que se acerque a Dios. Es tiempo de buscarle al Señor. Será bienvenido. Yo sé que el Señor también le bendecirá de una manera muy especial. Gracias, pastor William. Y también queremos compartir con todos ustedes que estamos allí en el sector de Florida Blanca. Allí 3 cuadras arriba del parque principal de Florida Blanca se encuentra la iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda. Estamos en remodelación, estamos en ampliación de la iglesia para que usted pueda visitarnos, acompañarnos y ser bendecido también allí a través de la bendición del Señor. Estamos ubicados en la carrera 12, número 661. Allí 3 cuadras arriba del parque principal de Florida Blanca y una cuadra a mano derecha. Allí se encuentra la iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda. Tenemos reuniones los días martes a las 7 de la noche, martes y jueves 7 de la noche. Los días miércoles tenemos un culto especial. Es un culto que tenemos de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana. Este culto es para todas aquellas personas que en las horas de la noche les queda difícil asistir a la iglesia. Tenemos este culto, esta bendición, y muchas personas nos están acompañando
acompañando. Así que qué bueno que usted, que de pronto en la noche le es difícil asistir, venga a este culto de 5 a 6:30 de la mañana. Una gran bendición que Dios también tiene para usted. El día domingo tenemos dos preciosas reuniones. La primera, 9 de la mañana, escuela dominical. Estamos en estudio de escatología, todos estos temas bíblicos y apocalípticos. Y en las horas de en las horas de la mañana también las clases para todas las edades. Tenemos allí los maestros capacitados para enseñar a sus hijos. Además, a las 4 de la tarde tenemos un gran culto evangelístico donde toda la familia se reúne. Llevamos los amigos, los invitados para que reciban a Cristo también allí en la casa del Señor. Por eso no se pierda esta gran bendición que le estamos compartiendo a cada uno de ustedes para que sea partícipe también de esta bendición. Además, puede encontrarnos en las redes sociales, allí en Facebook, puede encontrarnos como Iglesia La Ronda Florida Blanca, puede encontrarnos y conocer un poco más acerca de nuestro proyecto, de todo lo que estamos desarrollando allí en este sector de Florida Blanca. Recuerde, 3 cuadras arriba del parque principal de Florida Blanca y una cuadra a mano derecha, allí se encuentra la iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda, donde le estamos esperando. Pastor William, también tenemos la iglesia de la Cumbre, donde pastorea nuestro presbítero, el pastor Pedro Coronado. Allí la iglesia de la Cumbre, para todas las personas de ese sector, se encuentra en la calle 29, número 9E24, en la dirección. Las reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, los domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde. Todas las personas allí del sector de la Cumbre, para que estén atentos y nos acompañen, participen con esta bendición. El presbítero, el pastor Pedro Coronado, estará muy gozoso de que ustedes también le acompañen y participen de estas grandes bendiciones de Dios. Además, tenemos nuestras redes sociales, Pastor William, para que todos los que ven estos programas y quieren de pronto compartirlo con alguien, quieren regalárselo a alguien, alguna palabra que llegó, de pronto no pudo verlo y le dijeron: oye, ese programa está bien interesante. Queremos decirle que tenemos unas redes sociales donde usted también puede vernos allí, repetir sus programas, compartir con nosotros, escribirnos, y nuestras redes sociales son: allí en Facebook usted puede encontrarnos como Palabras de Vida. Usted nos busca, allí está toda la programación. También en Twitter, @palabras letra D vida 57. Puede escribirnos también sus comentarios. Y en YouTube usted puede encontrar todos nuestros temas. Palabras de Vida, así lo encuentra, Palabras de Vida, y allá están toda la programación. Ahí están todos los programas que hemos estado transmitiendo desde que se inició esta programación. Ahí se encuentran. Y si usted desea escribirnos a nuestro correo electrónico, palabrasdevida.mmm@gmail.com. Recuérdelo, palabrasdevida.mmm@gmail.com. Es un gozo el que podamos estar interactuando con esta gran programación. Todos ustedes a los cuales llega esta palabra, queremos que nos ayuden a extender este mensaje, a compartir con los demás. Puede etiquetarse allí en estos videos, compartirlos con alguien más, enviárselos a alguien que usted sabe para que serán bendición para esas vidas. Así que le estamos invitando para que usted pues nos acompañe, participe y reciba de esta bendición. Queremos orar, queremos encomendarnos al Señor para que sea Él ayudándonos y guiándonos en esta tarde. Y Pastor William, por favor, diríjanos en esta oración para que la gracia y la bendición de Dios nos guíe y nos acompañe. Amén. Oramos. Señor y Padre, queremos darte gracias en esta hora por darnos ese privilegio, Dios mío, de salir una vez más al aire, y a través de tu hermosa palabra, Dios mío, todas las personas y las almas puedan ser edificadas, bendecidas. Rogamos tu abundante gracia en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, esta es la programación de Palabras de Vida. Hoy vamos a traer un tema bien precioso, bien maravilloso, bien interesante este tema, como lo es ¿qué dice la Biblia acerca de la ira? Pero esto vamos a tenerlo en unos instantes. Cuando volvamos, vamos a nuestra primera pausa, pero ya volvemos aquí en Palabras de Vida.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Palabras de vida. Y vamos a iniciar nuestra temática, Pastor William. Vamos a compartir hoy este tema de bendición para todos ustedes, y por eso le invitamos para que usted esté bien atento ahí, no se nos vaya a despegar, porque usted se despega, se pierde el hilo del tema que queremos traer para todos ustedes. Hoy, con este gran tema, ¿qué dice la Biblia acerca de la ira? Le pregunto, ¿se ha irado usted alguna vez? De pronto usted dirá, o quizás, pastor, nadie podría decir, yo nunca me he airado, porque todos hemos pasado por eso, algún momento nos hemos airado, por muy noble que seamos, porque aún en la Biblia encontramos, pastor, el hombre más manso sobre la tierra, que dice la Biblia, y también tuvo su momento, ¿verdad? Así que esto llega a nuestras vidas. Por eso, pastor William, vamos a la palabra de Dios, vamos a esta base bíblica que queremos tomar en esta tarde. Quiero tomar como base un pasaje de la palabra del Señor, 2 versos realmente, de la carta al apóstol Santiago, allí en el capítulo 1, verso 19, verso 20, y dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Qué bella palabra, pastor, y qué consejo que nos da Dios, ¿verdad? Ahora, cuando analizamos un poco acerca de la ira, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no proviene de Dios. Y mire esto, el manejo de la ira es un tópico importante. Un gran consejero dijo que el 50% de la gente que acude para consejería en algún momento tuvo problemas con el manejo de su ira. Pero ¿cuál es el asunto con la ira? ¿Qué es lo que sucede? La ira puede hacer añicos, pastor, la comunicación, romper las relaciones, arruinar el gozo, aún hasta la salud de muchos la puede destruir, la puede dañar. Y quizás con mucha frecuencia la gente tiende a justificar su enojo, ¿verdad? En vez de asumir la responsabilidad, como que se justifican, pero es que esto, pero es que si no hubiera pasado, pero si no me hubieran dicho, pero, y por lo general tratamos o pretendemos justificar nuestra ira, pastor. No, inclusive el tema de la ira, pastor William, nos compete a todos, aún inclusive en nuestras propias vidas. Pareciera que debemos luchar con ella todos los días, y qué importante es entender y aprender qué dice la Biblia acerca del tema de la ira, porque si vamos a la palabra, pues la palabra nos mostraría la ira que compete con el ser humano, pero también hay otra ira
que también la vamos a quizás tocar, que es la que concierne con la ira de Dios. Y importante porque la ira hay que saberla, Pastor William, dominar, porque finalmente si no reconocemos y aún gobernamos ese sentimiento, esa emoción de la ira, hay resultados y consecuencias. Entonces considero, como así a modo de crear una expectativa especial en esta tarde, es importante que tengamos en cuenta el consejo de la palabra del Señor para recordar y entender qué dice Dios acerca de la ira. Entonces consideramos, Pastor William, de que esta tarde sé que el Señor va a bendecir a muchas personas que están lidiando con el tema de la ira. Y usted que nos está viendo, pues no se aire, por el contrario, tenga paciencia, tenga paz. Yo sé que Dios le va a bendecir en esta obra. Pastor William, el diccionario, o mejor, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas para la palabra ira. Una es orge, que significa, no Jorge, sino orge, y significa pasión y energía. La otra palabra es thumos, también en griego, que significa agitado y ebullición. Ahora, el diccionario Webster define la ira como una emoción excesiva, pasión incitada por un sentido de daño o injusticia, que ahí es donde mucha gente viene a justificar, y este daño puede ser hacia nosotros o hacia alguien más. Por lo general muchas personas dicen: es que me provocaron, es que me incitaron, es que me hicieron algo. Por ejemplo, pastor, lo que sucede muy a menudo manejando: es que se me metió por la derecha, es que me quitó el carril, es que yo estaba haciendo fila y vino y se metió, ¿verdad? Y todo eso causa y nos lleva, como dice acá, a ese punto de ebullición, pastor. Yo tengo una experiencia muy personal realmente, no hace mucho, hace muy poco, estaba con mi esposa en el carro en un semáforo y vino un hombre y yo lo vi que estaba muy irado, y es que es increíble cómo la ira tiende aún inclusive a influenciar a otro, ¿verdad? Y este hombre, el que no le daba moneda, lo maldecía con violencia, y yo dije: ay, Dios mío, sangre de Cristo, que no venga este hombre aquí a molestarme. En ese momento llegó, el semáforo no cambió, y cuando estábamos ahí me pidió la moneda y pues en el momento no tenía para darle una moneda, y entonces le dije que no, que en otra ocasión, y la suelta, hermano. Y el que la suelta empezó a darme como un ardor en la frente. Empecé como a cambiar de colores. Y usted está viendo quizás unas imágenes ahí, y de pronto la ira se manifiesta de muchas formas. Unas son iras explosivas, otras son iras que se guardan en el corazón. Y yo traté de guardarla, pero cuando pasó a verde, tuve que, como cristiano y pastor que soy, ver a ese hombre y mirarlo y decirle una palabra fuerte. Le dije: el Señor te reprenda. Y mi esposa me dijo, ya, tranquilo. Y yo arranqué, le dije: no, pero es que no es justo. ¿Y por qué? Y entonces cuando iba de camino, empecé a reflexionar y dije: pero usted sí se dejó airar simplemente porque otro estaba airado. Y empecé a tener compasión, pastor. Tuve esa experiencia hace como 15 días atrás. Y empecé a orar por ese hombre. No digo que lloré, pero dije: verdad, Señor, yo no puedo airarme porque yo no conozco la situación de ese hombre. ¿Por qué está airado? Quizás está hambriento y no ha recibido lo que no sabemos qué estaba pasando, y yo no puedo permitir que esa ira me contagie a mí. Y empecé a orar y me provocaba devolverme y darle no una moneda sino un billete. Por el tiempo no lo hice, pero fue una experiencia personal que nos hace entrever, nos deja ver la importancia de ese tema. Es decir, nadie estamos exentos, todos estamos expuestos un día, en cualquier momento. Quizás usted en este momento acaba de tener un momento de ira, de arranque fuerte con su esposo, con su jefe, con sus empleados, situaciones realmente que lo confrontan, que no lo están haciendo sentir bien. Pero como le dijo el Señor a Caín cuando se enfadó mucho, ¿verdad? Como dice la palabra contra su hermano Abel, Dios le hace una exhortación: haces bien en airarte. En pocas palabras, ¿te sientes bien? ¿Es correcto lo que estás sintiendo? Qué interesante. Personalmente creo
de que con la ayuda del Espíritu de Dios en esta tarde, Dios nos va a enseñar a toda esta hermosa teleaudiencia que nos está sintonizando en este programa en esta tarde. Sé que el Señor va a ayudarnos y nos va a bendecir, y a partir de este momento vamos a ser de más bendición, porque la ira vamos a aprender a controlarla, Pastor William, con la ayuda del Señor. Pastor, hay un versículo bíblico y es esa palabra que necesitamos en esos momentos. Pero, ¿qué dice la Biblia cuando viene algo como el que le pasó a usted, que es externo y viene contra uno y como que lo trata de airar? ¿Y qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira, la blanda respuesta. Pero el asunto es qué tan dispuestos estamos a veces, ¿verdad? Porque como decía el pastor, todos estamos expuestos a la ira. O el que diga que no le ha dado una ira, una rabia, mire, la persona más calmada, también le sucede eso. Por muy calmados que seamos, pastor, hay situaciones, y a veces vemos en eso, en cuanto a la injusticia. Uno escucha gente que es muy calmada y dice, yo soy y conmigo no pasa nada, pero el día que se metan con mi hijo, el día que me toquen a mi hija, el día que me le digan algo a mi esposa, el día, ¿verdad? Y quizás todos tenemos como ese límite, ¿verdad? De tranquilidad, de calma, y el Señor a veces tiene que probarnos eso, y de esa manera. Ahora, miremos algo, y es que no siempre esa ira es pecado, pastor. Bíblicamente hay momentos de ira en los cuales Dios obró ahí de manera especial. En el Salmo 7, pastor, si me puede acompañar, en el libro de los Salmos capítulo 7, versículo 11, allí nos habla aún de Dios en esos momentos cuando también viene la ira. ¿Y qué nos dice, pastor William? Dice la palabra en el Salmos capítulo 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Vea, es también ira, ¿verdad? Ahí también hay cierta ira, Dios airado. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, pastor, capítulo 3, el versículo 5, cómo nos habla el Señor Jesucristo. Y uno dirá, no cometió pecado, no llegó, pero se airó. Y mire, Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre extendiendo tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Vea, dijo, ahí dice con enojo. Y uno dirá, para hacer un milagro, ¿verdad? ¿Ese enojo, pastor William? No, eso es increíble, eso es ira. Estaba realmente molesto por el corazón de las personas que estaban alrededor, que le daban prioridad a las leyes humanas antes que a la necesidad del ser humano, y a Dios eso le da ira. Podemos decir, pastor William, de que Dios, aunque también sea ira, pero la ira de Dios es aquella que se levanta contra aquellas personas que obran no la justicia de Dios, ¿verdad? En pocas palabras, aquellos que adoran ídolos, que aman al pecado antes que a Dios, contra la incredulidad, Dios se aira también, contra el trato injusto del ser humano hacia otras personas, gloria al Señor, contra la falta de arrepentimiento del ser humano, porque es que Dios diariamente muestra su amor y su misericordia para con el mundo entero, pero el mundo entero no se arrepiente. Y Dios se aira, y llega un momento donde la ira afecta aún inclusive los cambios climáticos, la tierra, los temblores, para hacer volver al hombre de su conciencia cauterizada y su corazón endurecido a Dios, pero el hombre no quiere. Y eso es una de las señales de la ira de Dios, pero es simplemente la consecuencia de nuestro descarrío, nuestra desobediencia, pero es un acto de amor de Dios para con el hombre, pastor William. Ahora, mire, pastor, hay que entender algo importante, y es cómo la ira tiene un límite. O sea, si Dios se aira, si el Señor Jesucristo se airó, si nos dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis. El asunto del hombre es que ira significa explotar. Mire que leíamos que el término griego de la ira es ebullición, pero no explotar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de personas? Que la ira no la controlan, no la manejan, sino que dejan que la ira fluya.
y entonces vienen las malas palabras, las ofensas, groserías, una cantidad de cosas que ya se pasan, pastor, de ese límite de la ira también, ¿verdad? Amén. Si usted me lo permite, hace unos días atrás, usted que estaba hablando de construcción y todo eso, nosotros estamos también con ese proyecto y hay una de nuestras vecinas, la cual amamos, y si nos está viendo, la saludamos y la bendecimos. Tuvo un inconveniente con un hermano por el ruido precisamente de las adecuaciones y todo ello, y ella esperó que yo llegara, y cuando me vio llegar, hermano, salió al encuentro, pero con palabras prácticamente violentas. Cuando yo la miré, yo venía con la paz del Señor. Ese día venía como con más dominio propio, ¿ya? Cuando yo la miré, pues entonces tuve como ese sentir de no dejarla que continuara. Le puse la manita en el hombro y le dije así como con urgencia, ¿le pasa algo? ¿Tiene algo? Pero ella venía con violencia, a hablarme palabras fuertes y groseras del trato que ella creía que estaba. Cuando ella vio que yo le cambié la temática, ella me dijo, no, yo no tengo nada, pues déjeme orar por usted. Y cerré los ojos, pastor, y cerré los ojos y empecé a invocar bendición para esa mujer. Señor, sánala, no sé qué es lo que le pasa, la bendigo. Cuando terminé de orar, levanté ahora sí, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Dijo, no, nada, gracias, pastor, con permiso, y se fue. Entendí que la blanda palabra aplaca la blanda respuesta aplaca la ira. Fue una experiencia que el Señor me regaló, pero Dios nos quiere seguir regalando esas experiencias para que diariamente podamos conquistar y vencer en esa área, en esa emoción de la ira, pastor William. Y mire, pastor William, que esa es la clave precisamente de lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque no es que viene la ira y yo respondo con ira, porque entonces ¿dónde está lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Dónde está lo que he recibido de Dios? ¿Dónde está lo que he aprendido a través de la palabra? Como decía usted ahorita, pastor, tenía una doble recarga de dominio propio ahí ese día, y si no, quizás la historia hubiera sido otra. Pero el asunto es que nosotros necesitamos tener ese dominio propio. Ahora, hay situaciones, y por eso estamos hablando de esa ira, de cosas que nos indignan sin pasar al pecado. Y mire lo que dice allá en Gálatas capítulo 2, verso 11, como aún el mismo apóstol Pablo se indignó y tuvo ira. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2:11, verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire, Pablo estaba en ese momento, pastor, en un momento crítico, y dice era de condenar, y le resistí cara a cara a Pedro. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que se estaba apartando de la doctrina. Pero podíamos hablar de que esta ira es una ira que nos lleva como a confrontar, lógicamente, como decíamos ahorita, pastor, sin pasar el límite de palabras, de ofensa, de grosería, de nada de eso, sino esa ira que nos lleva como a hacer que reaccionemos frente a situaciones las cuales no están bien. Pero vamos a continuar hablando acerca de lo que dice la Biblia acerca de la ira. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti.
Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos aquí en Palabras de Vida, hoy con este tema precioso que estamos tratando acerca de la ira. Pastor William, estábamos hablando un poco acerca de esa ira que en ocasiones, situaciones nos llevan a ese punto, especialmente en situaciones que tienen que ver a veces hasta con la misma doctrina, con esa indignación, como lo leíamos acerca de Pablo. Tuvo ese momento crítico, ese momento difícil, el cual estaba él viviendo, estaba teniendo un momento en el cual vio que se estaban saliendo y lo llevó a la ira. Vemos el caso Pastor William, por ejemplo, para continuar como con estos ejemplos bíblicos, el caso de Moisés. La Biblia dice que el hombre más manso sobre la tierra, pero hubo un instante, pastor, que también la ira fluyó en su vida. El asunto es que nosotros, como decía el pastor, a veces nos toca de pronto recargar 2 y 3 dosis de dominio propio para que no nos dejemos llevar por la ira, porque la ira viene y hay cosas que dan ira. Mire, pastor, cosas tan sencillas como que de pronto la esposa o la mamá acabó de trapear y alguien le pisó. Ahí nada más ya hay un motivo, ¿verdad?, para esa ira que viene a veces, que ataca las vidas. Y vamos a ver otro ejemplo bíblico, como les digo, el caso de Moisés. Moisés, Pastor William, siendo, como dice la Biblia, el hombre más manso sobre la tierra, pero la ira también lo tocó y le costó, pastor. Es más, un ejemplo no más de este hombre manso de la Biblia, por ejemplo en Éxodo 11, dice, y el verso 8, cuando Dios le dice que anuncie sobre la muerte de los primogénitos, y recuerde que él tenía una confrontación con Faraón para que dejara ir al pueblo. Era la orden de Dios, que dejara ir al pueblo, pero él se airó. Mire qué dice la Biblia, verso 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Está hablando del hombre, supuestamente la Biblia dice, más manso sobre la faz de la tierra. Vemos que el ser humano, cuando las circunstancias no salen a pedir de labios, ¿verdad?, como que tendemos a airarnos, porque se nos sale del control. Aquí Moisés viene con una dirección de parte del Señor. Él esperaba que Faraón le dijera, claro, si tu Dios lo dice, vamos a hacerlo. ¿Qué decir del ejemplo tan práctico que dice el pastor William acerca de la hermanita que todo el mundo conoce, que es una hermanita mansa y humilde, pero nunca la han visto de colores, nunca la han visto? Sí. Vaya, y quizás son personas que tienen quizás ese complejo de autosuficiencia, ¿verdad?, y que de pronto son perfeccionistas, pero cualquier cosa que no les salga como quieren, hermano, ahí los conocemos realmente como son. Ahí se le sale el color de la talla. Ahí cuando nosotros decimos, vea, y qué tremenda la hermanita, ¿quién la ve, ¿no? Pero ¿qué le parece si hablamos
de algo que también nos compete hablar, y estoy hablándole gracias a la televisión y a este programa podemos entrar a la intimidad de su hogar, allí donde solamente Dios y ustedes conocen sus relaciones familiares. Quizás podemos hablar de Nehemías, de la ira, quizás de Naamán, de Moisés, de Jacob, de Caín, de etcétera, de cuantos hombres y mujeres de la Biblia, pero que es que el tema, pastor, es tan amplio, tan hermoso y tan profundo que en una hora pues realmente no nos da, pero quisiéramos quizás entrar ahí al seno de su hogar, realmente a su propia familia. ¿Qué me dice de las relaciones entre los matrimonios? Esa mujer que dice, bueno, yo perdono lo que me hizo, queriendo quizás demostrar que no tiene ira, pero yo no olvido, ¿verdad? Sí, señor. Ahí estamos demostrando que todavía hay ira. Hay algo que está gobernando, que ya no solo ebullició, como dijo el pastor, ya no solamente emergió el aire, sino que explotó. Ya hubo algo que se salió del control, porque es que eso es lo que hace la ira. La ira, cuando no se sabe sosegar con la ayuda del Señor, entonces ya no hay poder humano que pueda gobernarlo. En una ocasión estuve hablando con un hombre que tenía un momento de ira con su esposa terrible en una consejería pastoral, y yo traté de aplacar la ira, hermanos. Yo le echaba hasta aire, tómese agua, pero el hombre estaba coloreto, como decimos nosotros, y estaba enardecido con la mujer por un malentendido, y yo le hablaba por la palabra y el hombre decía que no. Mire, es que la persona cuando se aira y trasciende ese límite, esa línea imaginaria, no le importan las consecuencias, y eso es terrible, porque aún la ira puede llegar a la venganza, al homicidio y hasta al suicidio, pastor. Así es, pastor. Y mire, el asunto con la ira, pastor, es que al entrar a ese punto de ebullición, conecta inmediatamente con otros factores, como lo es el orgullo, ¿verdad? Como lo es también los celos, como lo es una cantidad de situaciones que empieza la ira a provocar, a revolver, a sacar, y eso lleva a que la persona tome decisiones equivocadas. Es más, cuando alguien toma decisiones airado, es una persona que quizás después va a tener graves consecuencias. ¿Por qué? Porque lo hizo airado. ¿Cuántos padres, pastor, por ejemplo, que castigan a sus hijos airados? Y después tienen que llorar y lamentar lo que han hecho. Un testimonio de cierto hombre que su niño, un niño de aproximadamente 2 años, cogió unas crayolas, unos marcadores, y se subió al carro de papá y empezó a colorear los cojines blancos de su carro deportivo y escribirle allí, rayar, dibujar. Dice que cuando este padre vio a este hijo que le había dañado y rayado su carro, inmediatamente con ira fue y le quemó sus manitas, que para que no volviera a hacer eso. Este niño tuvieron que llevarlo de urgencias al hospital por las quemaduras tan terribles que tenía debido a lo que su padre habría hecho. Cuando este padre se da cuenta, empieza a desesperarse, lo llevan allá al hospital. Fueron tan graves las quemaduras, pastor, que a este niño tuvieron que amputarle sus 2 manos. Debido a lo grave de las quemaduras y a lo que hizo este hombre brutalmente. Este hombre desesperado fue allí a visitar a su niño, y el niño, cuando ya reacciona después de esa cirugía, le dice: papá, yo no vuelvo a rayar tu carro, pero por favor devuélvame las manos. Le dice este niño a su papá. Dice que este hombre no pudo resistir esas palabras y salió y se disparó un tiro en su cabeza y murió debido a lo mismo que él había hecho. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la ira, porque fue la ira la que actuó ahí y tomó una mala decisión. Lo material se puede volver a conseguir, lo material sí, lógicamente, ¿a quién no le va a dar ira, rabia, quizás una situación de eso? Pero no es para llegar al punto de marcar quizás a un hijo por el resto de su vida, de brutalmente actuar dejándose llevar por la ira. Y no es eso a lo que Dios nos manda, pastor William. De hecho, que el ser humano, perdone, pastor, que me tocó esa experiencia realmente, porque yo soy padre, tengo hijos, y quizás hay momentos donde uno siente el deber de corregirlos. Usted ya prontamente podrá entender esto que estoy hablando. Y llega un momento donde uno a veces siente que se pasa de la corrección, de las palabras, y eso tocó mi corazón en este momento. Yo sé que hay personas que
Están sintiendo cómo el Espíritu de Dios en este instante está tratando con su hija, porque lo que están sintiendo es Dios haciéndole entender, haces bien con airarte. Mira, tu matrimonio pudieses estar mejor en tu familia, pero tu actitud, tu ira, no deja que disfrutes la bendición de Dios con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Eso produce dolor, pastor, eso produce un dolor muy grande en el corazón. Y hoy día lamentan y sufren y lloran muchas personas que han destruido su hogar simplemente por no gobernar la ira, pastor, por no tener el control de la ira. Y es más, la mayoría de personas siempre suelen decir, eran por situaciones que no eran de real importancia, que se podían solucionar hablando, ¿verdad? Pero es que muchas veces la ira no pregunta, la ira actúa, la ira no tiene ojos, porque la ira es ciega, la ira no pregunta, sencillamente que me contaron y llegamos y corregimos, y cuando nos dimos cuenta era un error, era un malentendido. Sí, de esos señor. malos entendidos están hoy día destruyéndose los hogares. Amigo, amiga que me está escuchando, aún inclusive usted, hermano, yo sé que Dios quiere restaurar su hogar, pero también hay que rendirle al Señor nuestro temperamento, nuestra vida, nuestro carácter, de tal manera que la ira que ya hemos hablado, aunque no hemos profundizado, hay una ira que es quizás permitida por Dios, y es la ira por las cosas de Dios, no hablando de la ira de explotar, ¿verdad? Sino más bien de tener la identidad, ¿verdad? Y el compromiso con ella. Lo mismo usted que tiene ese compromiso con su familia y con sus hijos, luche por ellos. Si sabes o entiendes y estás reconociendo que tu falta de dominio propio y tu ira ha destruido tu hogar, tu relación con tus hijos, no es tarde. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. ¿Esperanza para qué? Para volver a empezar, para pedir perdón, para reconocer nuestros errores. Yo sé que Dios está tratando, yo siento una presencia del Señor muy especial en esta tarde. Y yo sé que el Espíritu Santo está quebrantando muchas vidas que están sufriendo allí porque reconocen que su ira, porque pastor, hay personas que dicen, sí, la ira gobierna mi vida, yo soy así, pero no me gusta, no me siento placentera de esa manera. Quisiera cambiar, pero no he podido. Mis papás eran así, mis abuelos eran así, pero te tengo una respuesta y también una palabra de bendición para ti. En Jesucristo, aleluya, hay esperanza. Dios puede gobernar ese sentimiento de ira que te está provocando tantos problemas. Es más, por no saberlo gobernar, has perdido trabajos. Quizás las personas te dan la espalda. Cuando te ven te dicen, este es solo problemas, este es solo contiendas. Y mire, qué terrible es eso, pero qué lindo. Dios, yo creo, Pastor William, que en esta tarde va a ser una obra bien especial, porque obviamente cuando estemos terminando vamos a hacer una oración con todo nuestro corazón para que el Señor bendiga y restaure. Pero yo sé que el Señor está tratando de una manera especial, Pastor William, con todas las personas que están viendo este programa concerniente al tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira? Pastor William, es importante entender esto y tener claro acerca de cómo la ira, quizás ustedes que nos están viendo, hoy esta palabra está llegando a su vida y dice cuántos errores he cometido. Y llevo hoy las consecuencias por haber tomado una decisión con ira, por haber castigado a mis hijos con ira, por haber tratado a mi esposo con ira, a mi esposa con ira. ¿Cuántas consecuencias hoy de esa ira, de dejarse llevar? Porque el asunto es que viene la ira y la Biblia dice airaos, pero no pequéis. El asunto es cuando ya la ira se nos convierte en pecado y pasa ese límite, y ahí es donde tienes problemas. El hecho de que seas cristiano, porque hay gente que dice, es que yo soy cristiano y me da ira santa, y con la ira santa golpeo a mi esposa, y con la ira santa peleo con el que sea. No, señor, eso no es así, eso no es verdad, las cosas no son así. Esa ira santa podíamos aplicarla a lo que estamos hablando, a la ira que nos da quizás por la doctrina, por cosas que tienen que ver con Dios, todo eso, pero que no llegan al pecado. Pero cuando tu ira te lleva al pecado y ya cometes pecado, porque el asunto es eso, y por eso el Señor nos hace la diferencia, pastor, al principio que leímos, airaos, pero no pequéis. Y el asunto es poder marcar la diferencia, o esa línea tan delgadita, pastor, que hay entre la ira y el pecado, porque la ira lleva al pecado. Pero ¿qué hacemos en estos casos? Primero que todo, reconozca y admita
que usted se equivocó, que se dejó llevar por la ira, porque el asunto es que hay gente que le gusta el problema, la disensión, estar ahí, pero nunca reconocen. Es más, como decía usted ahorita, pastor, a veces con los hijos, que cuántos padres se equivocan en cuanto a un castigo, pero no son capaces de reconocer y decir, mire hijo, perdóname porque lo que hice estuvo mal. No es que yo soy el papá y los papás no piden perdón. No, eso no es así. Dios nos habla del perdón a todos, sea papá, sea hijo, sea mamá, sea abuelo, sea quien sea. Necesita el perdón y no dejarse llevar por la ira. Eso es lo que demuestra realmente qué tan cristianos somos, pastor, porque a veces hay gente que se jacta y encuentra uno en las iglesias, gente que se jacta y dice, tengo 50 años de ser convertido, tengo 60 y uno que, mejor dicho, cantidad de años de ser convertidos, pero ¿cómo es su manejo de la ira? Por lo general siempre viene la ira y pasan al pecado. Y creen que como soy cristiano de 50, de 60 años, está bien. Y quiero decirle que no, mi hermano, esta palabra también es para usted. Usted necesita arreglar eso. Usted no se puede dejar llevar por la ira. Usted con ira no puede salir y hacer tremendos espectáculos, shows en la calle con cosas y después el domingo salir con su Biblia a la iglesia como si nada. No, eso es dejarse llevar por la ira, eso es pecado, eso no es ira. Cuando la ira va acompañada del pecado, ahí ya estamos mal y hay que reconocer, arrepentirnos y venir a Dios. Ahora, hay que en medio de esas dificultades reconocer que Dios está con nosotros, que Él está ahí para ayudarnos. Y dice la Biblia, pastor, que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. No podemos salir con el cuento, es que Dios me dejó airarme y me dejó pegar un puño cristiano, un puño evangélico. Que no, eso es dejarnos llevar por la ira y hacer quedar mal el evangelio y llegar al pecado, que es lo que Dios no quiere que hagamos, pastor William. De hecho, mire que dice Proverbios 19:19, dice la palabra, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Increíble el libro de Proverbios, ¿verdad? Cómo nos enseña el Señor a través de la palabra a gobernar o a tener el control de la ira, pastor. Bueno, finalmente podemos entender de que el Señor por su palabra nos enseña tantas cosas a través de la ira, pero el consejo también, como Dios nos está hablando, ¿verdad, pastor William? Es que debemos ser lentos a enojarnos, como su merced decía. Y para eso hay que hacer ejercicios espirituales. Sí, Señor. Los ejercicios espirituales nos hacen realmente saber gobernar la ira, porque la ira parece que es natural en el ser humano, pero hay que saber gobernarla, pastor. Y también, pastor, dejar campo a la ira de Dios, porque a veces queremos nosotros hacer justicia por nuestras manos y hay cosas que Dios dice no. Que le dejemos, mía es la ira, dice el Señor, ¿verdad? De Él es el castigo, Él en su tiempo, Él tomará parte en el asunto, pero a veces queremos ser nosotros los que arreglamos los asuntos y esto, yo soy cristiano, pero en ese, ahí donde me tocaron, ahí sí no permito, y todas estas cosas, pero queremos decirle, Dios lo quiere sacar de esa situación, Dios quiere que usted cambie, Dios quiere que haya un verdadero cambio, porque la ira que lleva al pecado no es de Dios, esa ira nos lleva a ataduras, a problemas en nuestra vida. Vamos a orar por usted, vamos a pedir al Señor para que Dios obre en su vida, pero esto será después de la pausa. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Si
Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Traicioneros. Continuamos en esta tarde aquí en Palabras de Vida. Hoy con esta gran palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira? Y ya vamos cerrando, vamos terminando el día de hoy nuestro programa. Pero queremos decirle que usted debe aprender a manejar esa ira. Recuerde, no deje que la ira llegue al pecado. Manténgase usted firme en Dios. Además, no regrese usted mal por bien. Si alguien viene con ira, recuerde, la blanda respuesta quita la ira. Manténgase firme en el Señor. También es importante tener en cuenta que la comunicación puede resolver el problema. No trate usted de hacer lo mismo. Hay esposas que su esposo les dice una palabra y ellos también responden, y si quiere venga, y si quiere nos damos, y todo esto. No, Dios no nos llama a esto. Es más, y menos si eres conocedor de las cosas de Dios. Dios no te llama a esto. Dios quiere que de verdad te acerques a Él, te apartes de todo eso. No dejes que la ira haya cabida en tu corazón. Lógicamente, usted dirá, pastor, pero es que hay momentos. Claro que sí, hay momentos. Y aún la persona más calmada, hay muchos que dicen, con el más calmado, a ese téngale miedo, porque el día que le dé ira, ese se acaba con todo. Y quizás puede ser cierto, pero no podemos dejarnos llevar de eso. No podemos dejarnos llevar por lo que dice la gente, sino al contrario, tratar de tener ese dominio propio. Decía el pastor, tenía 2 dosis de dominio propio, y le digo, toca tener ahí todo el cartucho cargado, pastor, de dosis de dominio propio, porque no podemos dejarnos llevar por la ira. Descanse en el Señor, déjele la ira a Dios, deje que sea Él quien haga justicia, pero no se deje usted llevar por eso. No responda ese mal por bien, no se deje llevar usted, querido amigo que me está escuchando, hermano, hermana que está viéndonos ahora a través de este programa. La ira está destruyéndole su hogar. La ira lo está llevando a acabar con sus hijos, a que sus hijos le tengan odio al evangelio, a que se alejen de Dios, a que no quieran buscar a Dios, porque es que cuando las cosas se hacen con ira no están bien. No se deje llevar. Hay gente que dice que yo soy así y yo no estoy airado, es que yo hablo duro, es que yo... No. Hay que bajarle revoluciones, hay que ponerle dosis de dominio propio, hay que estar ahí tranquilos y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Por eso queremos orar, y pastor, queremos que usted pueda en esta tarde pedirle al Señor, porque hay vidas, y sé que usted que nos está viendo tiene problemas de ira y eso está acabando con su hogar y con su vida, y vamos a pedirle hoy al Señor que Él haga la obra en nuestros corazones, pastor William. Sabemos que en este momento hay personas que el Espíritu de Dios está tratando y están necesitando una oración especial, y queremos hacer esa oración en este momento. Es un ambiente propicio y un tiempo propicio, así que vamos a aprovechar el tiempo ahí donde está, amigo, amiga, hermano, hermana. Si puede, arrodíllese, si no, humíllese ante la presencia del Señor, pídale con todo su corazón que lo ayude, y estoy seguro que a partir de hoy el Señor no solamente le dará una dosis mayor de dominio propio, sino llenará su corazón de amor y de la palabra, que finalmente es lo que le va a enseñar y ayudar a dominar la ira. Oramos. Señor y Padre, queremos darte gracias en esta tarde por darnos el privilegio de poder una vez más exponer, Señor, aleluya, el consejo de tu palabra, traer esa temática tan especial e importante que es de bendición y edificación para tu pueblo y para las almas y los amigos. Señor, lo primero que queremos hacer a través de esta oración es hacer una oración, Señor, de reconocimiento y de arrepentimiento. Ahí donde están esas personas, están allí reconociendo su error. Padre, perdónanos
perdónales, Padre, porque quizás han tomado decisiones a causa de la ira que los han enceguecido y han sufrido después de tomar esas decisiones, Señor, sin cabeza fría, Padre, porque han tomado decisiones, Señor, a través de la ira. Padre, perdónales, restáureles, Señor. Quizás hay vidas que están siendo quebrantadas y lágrimas corren por sus mejillas, Señor, porque están hoy sufriendo sus decisiones, alabado sea el Señor, que han producido fracasos en sus vidas. Ahora restáureles, Dios mío, a través de la palabra. Te ruego que en el nombre de Jesús, a partir de hoy, ellos eviten la ira. A partir de hoy, aleluya, estén dispuestos, gloria al Señor, a ser lentos en airarse, a ser prontos para entender las cosas antes de tomar decisiones, antes de abrir la boca, Dios mío, que puedan contar con el amor de Dios, aleluya, y la guianza del Señor, aleluya. Debemos, Señor, con tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, tener el control del enojo, Padre. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que les ayudes en el nombre de Jesús, de tal manera que a partir de hoy no pequemos contra ti, porque la ira, Señor, lleva al pecado. Perdona ese pecado, restaura los hogares, que a partir de hoy el buen Espíritu, Señor, entra a los corazones y a partir de este instante, aleluya, haya un sentimiento de arrepentimiento, de ir y buscar reconciliación. Que cuando las personas que hayan sido agredidas y heridas en su corazón vean, Señor, el arrepentimiento genuino de ese hombre, esa mujer que va a ir a pedir perdón, puedan sentir la paz y la gracia del Señor y haya reconciliación. No permitas que la ira se enseñoree los hogares de las vidas, Señor, y a partir de hoy te ruego que restaures esas vidas, esos hogares, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Dios, y te damos muchas gracias por tu amor y misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.